A Deputación de Lugo, Codeporte. Estamos con una valoración de partido. Vale. Lo primero de todo, y me gustaría que lo resaltarais, porque parece que solo resaltáis lo negativo. La enhorabuena a Breogán, a la afición, a todo el club, porque creo que tienen un gran equipo y estoy convencido de que estarán hasta el final para volver a estar en la CD, que creo yo que es donde corresponde a este club. Dicho esto, orgulloso de mi club, de mis jugadores. Creo que llegar a un quinto partido con una plantilla corta como la nuestra, contra una super plantilla como el Breogán, y ponerlos con el culo prieto los 5 partidos, yo me siento muy satisfecho. Y decir que cada vez que las 5.000 o no sé cuántas personas había ahí se acordaban de mi madre, más fuerzas me daban para poder estar ahí luchando por la victoria, que casi hemos conseguido, y yo diría que eso lo ha merecido tanto el Breogán como nosotros. Xavi, bueno, sin desmerecer a Breogán, la sensación de hoy es que igual el Palma ha merecido más, ¿no? Que si hubiera ganado Palma no hubiera pasado nada. Bueno, tú eres de Mallorca, seguramente los de aquí lo ven de forma diferente, pero lo que estoy convencido es que nadie nos daba un duro por nosotros, y menos en el quinto partido, que yo creo que todo el mundo se pensaba perderíamos de 26 como en la Liga. No ha sido así, les hemos estado, ya os digo, con el culo bien apretado, y bueno, si no íbamos a perder ese balón en la última jugada, querría haber visto yo que hubiera pasado, porque su ataque yendo empatados no era lo mismo que yendo ganando ellos, no era lo mismo. Entonces, orgulloso de los jugadores, porque hemos hecho un papel muy digno en la Liga, con una cantidad de problemas enormes que hemos tenido durante la misma, y contra un Breogán que había sido y es el mejor, para mí, equipo de la LEP. Me gustaría que lo resaltarais también esto. Hemos dado la cara, no solo hemos dado la cara, sino creo que si hubiéramos ganado nosotros, como tú dices, también hubiera sido merecido. ¿Más preguntas? Bueno, ¿qué sensación final te vas de la temporada y del playoff? Bien, muy buena, lo que quería seguir jugando. Queríamos de aquí viajar a Palma y el jueves coger el avión para volver a Burgos. Esta era nuestra intención y nuestra ilusión. Pero si hacer una valoración de la temporada, evidentemente, pues hemos de estar contentos, yo creo que todos. Si te puc fer dues preguntes en mallorquí. Clar que sí, només faltaria. Que facis una valoració de lo que ha estat el partit i un poc la ¿No queréis preguntar nada más, no? No, muy bien. Vale. Digues. Se pot fer una valoració del partit, un poc també de la temporada que ha fet el Palma, i en quant al partit, sobretot explicar què ha passat en els darrers segons, perquè no ho feia falta, perquè ho he decidit defensar quan quedava un poc segon després per tenir opció d'empatar el partit. Sí, ja tal vegada d'aquesta ens hem equivocat. Me pensava que quedaven més temps per després jugar a la darrera possessió, i quan ens hem donat compte, aquí reconec que ens hem equivocat. Ja està, ha estat una equivocació del moment, de l'adrenalina, de les possessions que no duiem en definitiva. Ha estat una equivocació i punt. A part d'això, del partit, nosaltres hem duit el ritme del partit, hem fet que Breogán no jugués còmode en cap moment, que tingués que bueno, pues en el final han tirat pràcticament tant de tir de 2 com de 3. Quan ells s'estimen més córrer, s'estimen més penetració, s'estimen més des del rebot ofensiu. Una vegada més, el rebot ofensiu ha estat fonamental. Nosaltres, aquí patim, no tenim el poderío que té el Breogán, però ja te dic, molt content perquè hem donat la cara contra un gran club, contra un gran equip. Cada día tostamos una cuidada selección de cafés. Así creamos Selectum Espresso, porque solo los mejores cafés pueden ser Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso, solo café Selectum, solo café Candelas.